Bienvenidos, almas valientes, a Relatos del Abismo. Hoy traigo para ustedes una experiencia verdaderamente escalofriante, enviada por uno de nuestros fieles seguidores, un hombre que prefirió mantener su anonimato, pero cuya vivencia, les aseguro, los dejará sin aliento. Esta historia se despliega en un lugar que respira historia y misterio, en una remota hacienda azucarera olvidada en los valles de Cauca, Colombia. Un sitio donde el tiempo parece haberse detenido y el dulce aroma de la caña de azúcar esconde secretos muy amargos. Antes de sumergirnos en la oscuridad que nos espera, les pido que apoyen el canal con su pulgar arriba, se suscriban si aún no lo han hecho, y por supuesto, dejen un comentario diciéndonos desde qué rincón del mundo nos escuchan. Y si tienen un relato que erice la piel, no duden en enviarlo. El abismo está siempre abierto para susurros y ecos perdidos. Prepárense porque esta noche la esperanza quizás no sea tan dulce. Era el año 2007 y yo, Javier, un arquitecto con una pasión por la historia, había aceptado un proyecto que cambiaría mi vida para siempre. Había sido contratado para supervisar la restauración de la antigua hacienda, la Dulce Esperanza, una joya arquitectónica de la época colonial, que se alzaba solitaria en medio de vastos campos de caña de azúcar que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar, besando las faldas de las montañas lejanas. La civilización más cercana estaba a varias horas de camino por carreteras sinuosas y destapadas, lo que la hacía un lugar perfecto para el aislamiento que buscaba para mi trabajo. Desde el primer día, al pisar sus terrenos, sentí una vibración extraña, como si las paredes de adobe, los techos de teca y los viejos pisos de madera guardaran secretos muy antiguos, susurros de vidas pasadas que aún se negaban a desvanecerse. La hacienda era majestuosa, pero imponente, con sus gruesos muros y sus amplios corredores sombríos. Mis únicos compañeros, aparte de un par de peones que trabajaban la tierra cercana y se retiraban al atardecer a sus humildes casas, eran mi fiel pastor alemán, un perro imponente y valiente llamado Bronco. Y el silencio, un silencio tan profundo que casi dolía. Las primeras noches fueron, en apariencia, tranquilas, salvo por el coro incesante de los grillos, el zumbido de los insectos y el lejano aullido ocasional de algún coyote en las montañas. Me acostumbré a la oscuridad total que envolvía la hacienda, una oscuridad que no permitía ver ni la propia mano frente al rostro, solo mitigada por el titileo de las estrellas. Pero una noche, poco después de la segunda semana de mi estancia, algo cambió. Estaba solo en la casa principal, en lo que solía ser el despacho del antiguo hacendado, revisando planos detallados de la estructura, cuando un crujido sordo proveniente del piso de arriba me sacó de mis pensamientos de golpe. Al principio lo atribuí al asentamiento natural de una casa tan vieja, o quizás al viento que se colaba por alguna rendica. La ignorancia es, a veces, un refugio. Pero el crujido se repitió, esta vez más claro, como si algo pesado se estuviera arrastrando lentamente sobre el suelo de madera carcomida. Bronco, que dormitaba a mis pies, levantó la cabeza de repente, sus orejas erguidas, y comenzó a gruñir suavemente hacia el techo. Mi corazón dio un vuelco. No había nadie más en la hacienda. Los peones se habían ido horas atrás. Intenté calmarme, racionalizarlo. Viejo rancho, Javier. Viejo rancho, pero el gruñido de Bronco se intensificó, un sonido grave y protector, mientras sus ojos ficos miraban hacia el corredor que llevaba a las escaleras, un corredor envuelto en la penumbra más densa. Sentía una mirada pesada, cálida, clavada en mi nuca, como si algo invisible pero presente me observara desde la oscuridad. El aire de repente se había vuelto pesado, cargado con un olor a humedad y a algo viejo, casi a descomposición, que no había notado antes. Las noches que siguieron fueron una tortura silenciosa. Los crujidos se volvieron más frecuentes, a veces acompañados de lo que parecían ser susurros lejanos, casi inaudibles, como murmullos de lamento arrastrados por el viento, o quizás viniendo desde dentro de los muros. Una madrugada fui despertado por un golpe seco que resonó por toda la casa, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe con una fuerza brutal. Mi corazón martillaba en mi pecho como un tambor de guerra. Me levanté con la linterna en mano, la luz temblorosa bailando sobre las sombras alargadas. Recorrí cada habitación, cada rincón, pero no encontré nada. Ni una ventana abierta, ni un objeto caído, nada que justificara el ruido. Bronco, mi perro, que solía ser intrépido y juguetón, se había transformado. Pasaba las noches pegado a mí, temblaba al menor sonido y aullaba. No el aullido melancólico del coyote, sino un aullido de angustia y terror puro, hacia puntos vacíos de la casa, hacia el campo abierto en la oscuridad. Sus ojos se inyectaban en sangre y su pelaje se erizaba. Los perros de los pocos peones a kilómetros de distancia se unían a su lamento, creando un coro de desesperación que rompía el silencio de la noche y me helaba la sangre. La luz de mi linterna parecía devorada por la oscuridad de la hacienda, que allí era diferente, más densa, casi tangible, como una presencia viva que envolvía cada objeto, cada sombra. Una noche, mientras revisaba unos documentos en mi escritorio, sentí una respiración agitada justo detrás de mí, tan cerca que pude sentir el gélido aliento en mi nuca. Salté, giré la cabeza violentamente, pero no había nada, solo el vacío y el eco de mi propio pánico.
El terror a lo invisible se apoderó de mí. Miedo que no podía combatir, ni tocar, ni entender. La noche decisiva llegó con una tormenta tropical que azotó los valles con furia. El viento aullaba como mil almas en pena, la lluvia golpeaba los viejos postigos con la fuerza de martillos, y los relámpagos iluminaban el interior de la casa por fracciones de segundo, revelando sombras danzantes que parecían cobrar vida en cada destello, para luego desaparecer en una oscuridad aún más profunda. Bronco estaba pegado a mí, temblando incontrolablemente, sus gemidos ahogados por el estruendo de la tormenta. Entonces, entre el rugido del viento y el golpeteo de la lluvia, los sonidos del piso de arriba se hicieron inequívocos. No eran crujidos, no eran susurros. Eran pasos arrastrados, pesados, como alguien descalzo, caminando lentamente por el corredor principal, justo encima de mi cabeza. Cada paso era un golpe en mi alma. El miedo me paralizó. Me clavó a la silla, pero mi instinto, o quizás una curiosidad masoquista, me impulsó a actuar. Tomé mi linterna, que ahora parecía ridículamente pequeña y débil, y subí las escaleras, peldaño a peldaño, el corazón a punto de estallar contra mis costillas. Cada escalón de madera crujían bajo mi peso, amplificando mi propio terror. Llegué al pasillo principal del segundo piso. La atmósfera era irrespirable, un frío antinatural me envolvía. A pesar del calor pegajoso de la tormenta, la luz intermitente de los relámpagos era mi única guía, y entonces la vi. La puerta de la habitación de los antiguos dueños, que siempre había encontrado cerrada con candado y sellada, ahora estaba entreabierta, dejando ver un abismo de negrura. Un frío glacial y húmedo, diferente al de la tormenta, me envolvió por completo, un frío que parecía surgir de las profundidades de la tierra. Con la linterna temblorosa en mi mano, empujé la puerta oxidada, que gimió con un sonido lúgubre como un lamento ancestral, y allí estaba, una figura alta y delgada, flotando a pocos centímetros del suelo en el centro de la habitación, vestida con ropas de antaño, de una época de lucos y sufrimientos que las telarañas y el polvo no podían ocultar por completo. Su rostro, oh Dios mío, su rostro. Pálido, casi translúcido como cera derretida, con unos ojos vacíos, negros, que parecían hundirse en la nada, perforando mi alma. No tenía nariz, solo dos orificios oscuros y profundos. Su boca una línea fina, casi invisible, que sin embargo lograba proyectar una expresión de desolación y un resentimiento profundo que emanaba de ella, una rabia contenida por siglos. No se movía, solo estaba allí, observándome con esa mirada muerta que parecía robarme el aliento. Un relámpago iluminó la habitación con una fuerza brutal, y por un instante helado pude ver que no estaba sola. Detrás de ella, borrosas y difusas, se perfilaban otras sombras, otras figuras, como si toda una corte de espectros la acompañara en silencio, todos con esos ojos vacíos y esa aura de profunda tristeza y malicia. El hedor a humedad y descomposición se intensificó, volviéndose insoportable, como si la muerte misma me abrazara. Grité un grito desgarrador que resonó en los muros centenarios de la hacienda, un grito que me arrancó desde lo más profundo del ser. No sé cómo, pero la parálisis se rompió por un segundo. Logré girar y correr. Bajé las escaleras a ciegas, tropezando, sintiendo la mirada gélida de todas esas presencias clavada en mi espalda como mil agujas heladas. Salí de la hacienda bajo la lluvia torrencial, sin mirar atrás, sin importar si me caía, si me golpeaba. Bronco estaba a mi lado, aullando de terror, un lamento que se confundía con el clamor de la tormenta. No volví, jamás pude volver, abandoné todo allí. No volví a dormir tranquilo en un lugar solitario. La imagen de esos ojos vacíos y esa corte de sombras me persigue hasta el día de hoy, un recordatorio constante de que hay horrores en este mundo que nuestra mente racional se niega a aceptar, pero que existen, esperando en las sombras de viejas haciendas. En el dulce silencio de la noche, y así concluye el escalofriante relato de Javier, una experiencia que nos demuestra que hay lugares que jamás deberíamos perturbar y presencias que jamás deberíamos despertar. Esperamos que esta inmersión en la dulce esperanza les haya provocado ese frío en la nuca que tanto nos gusta compartir. Si llegaron hasta aquí, les agradezco de corazón su compañía en este viaje al abismo. No olviden dejar su pulgar arriba para apoyar el canal, suscribirse y por favor, compartan en los comentarios qué fue lo que más los aterrorizó de esta historia, o si han tenido alguna experiencia similar. Hasta el próximo relato, almas errantes, y recuerden, la oscuridad siempre escucha.